Buenas tardes, profesor Víctor Tejera y compañeros. Mi nombre es Jacksuri Rodríguez. Mi grupo integrado por Tyler Guerrero, Melissa Rodríguez, Abel Escobar, Betsaida Ojo, Mónica Sosa y mi persona Jacksuri Rodríguez le estaremos presentando nuestro tema, la representación de los negocios jurídicos. Como introducción tenemos que según la doctrina del derecho romano no se llegó a admitir la celebración de un negocio por una persona en nombre de otra, de manera que los efectos jurídicos se produjeran directamente en la esfera patrimonial. Se admitían negocios por cualquier otro, pero no en nombre de otro. Como excepción de esta regla, en general, en ciertos casos, la actuación de un familiar de esta persona le da la potestad se le daba el padre para hacer este tipo de negocio. La representación fue de manera esencial, donde la figura jurídica por la cual una persona representada actúa en nombre de otra persona. Le representaba sería la persona que daba el permiso para que otra persona fuese el que llevara los casos de la negociación. A continuación, estaremos hablando de los aspectos más relevantes de la representación de los negocios jurídicos. Mi compañera Tylee Guerrero a continuación. La representación de los negocios jurídicos tienen distintas definiciones, dando la doctrina de la representación. De ellas se destacan dos que se denomina la clásica y la moderna. Castan define que la representación es el medio por el cual una persona realiza un acto jurídico a otra persona para que estos efectos se produzcan exclusiva e inmediatamente en la persona representada. Díaz Picasso define que la representación es aquella situación jurídica en que una persona presta su cooperación a otra mediante una gestión de sus asuntos de la relación en terceras personas. O sea, esta persona se encarga de manera legal acordar los términos para dicha negociación. Estas definiciones se puede apreciar la diferencia de concepciones entre la posición clásica, que solo se podía decir que era el representante, solamente era el que actuaba por cuenta propia o cuenta ajena, en cuanto al nombre, a su representación directa y el posicionamiento de manera moderna, donde se admitían modalidades directas o indirectas. Estas representaciones se actúan de interés ajeno o interés propio. A continuación, mi compañera Tylee Guerrero. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Tylee Guerrero. Esta noche les estaré hablando de las formas y clases de representación legal. Existen formas de representación legal y representación voluntaria. La representación legal son aquellas que son fundamentadas por la ley y las de voluntad son autónomas y privadas de un acto de voluntad del representado. La representación legal es la facultad de la ley otorgada a otra persona para obrar en nombre de otra. Para el representado y la representación legal. El derecho atiende en representación de las personas que tienen limitaciones en la capacidad de actuar por sí mismos, por razón de edad o por la concurrencia de actuar por sí mismo, por causas y efectos de la concurrencia de actuar por sí mismos. Un ejemplo de esto es la representación de los menores por sus padres.
La modalidad que presenta la representación legal, ejemplo de esto son la patria potestad, la tutela y el defensor judicial. En la patria potestad, el que tiene la patria potestad tiene el poder de representar a su hijo que no esté emancipado. El tutelar es el representante legal de su hijo o incapacitado. Y el defensor judicial lo nombra el letrado de la Administración de Justicia en caso de que haya conflictos legales. Buenas tardes, profesor Víctor Tejera. Mi nombre es Mónica Sosa y me corresponde hablar sobre la representación voluntaria. La representación voluntaria es aquella donde intervienen los particulares capaces para que por medio de un negocio de apoderamiento una persona dote de facultades de actuación jurídica a otra, para que en su nombre y representación celebre todos los actos jurídicos que sean de interés de la primera y tengan todos los efectos jurídicos dentro de su esfera patrimonial, jurídica o bien familiar, siempre y cuando no se trate de actos personalísimos como los que no se puede delegar facultades. Ejemplo de ellos son el sufragio político, el derecho a dejar un testamento, etc. En la representación voluntaria cabe en general la renuncia del representado. La concesión de la representación voluntaria a una persona no elimina la posibilidad del representado de realizar el acto por sí mismo. Por la forma de actuación del representante y por el modo de producir efectos jurídicos, dicha actuación se distingue entre representación directa y representación indirecta. Representación directa se caracteriza por la actuación no solo en interés ajeno, sino en nombre ajeno. El representante declara que obra a nombre ajeno, pudiéndose dar dos figuras: aquella en la que el representante declara el nombre de la persona por la cual actúa, o que el tercero ya lo sepa. De esta forma, los que contratan con el representante saben que el representado asume los derechos y obligaciones nacidos de tal contrato. Es decir, la representación directa autoriza a obrar por cuenta ajena y en nombre ajeno. El representante suele actuar con poderes otorgados de forma expresa por el representado. También actúa con los poderes otorgados implícitamente, como en el caso de desempeñar un cargo que implica representación del representado. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Melissa Rodríguez y me corresponde la teoría clásica, la cual limita el concepto de representación directa. Esta es aquella en que, además de los requisitos de la legitimación para actuar en la esfera ajena, en un negocio jurídico representativo, en la sustitución del representado y el consentimiento de éste vía poder o ratificación, se exige el contemplatio domini, es decir, la actuación en nombre ajeno. De la propia literalidad del término se deduce su sentido, que es el que las partes conocen la existencia de un dominus detrás de la actuación del representante. Para continuar, me corresponde la representación indirecta, que es aquel medio a través del cual una persona realiza una manifestación de voluntad en nombre propio pero por cuenta ajena, es decir, que autoriza para obrar por cuenta ajena y en nombre propio. Cuando el representante tiene la intención de celebrar el negocio en nombre de otro, pero actúa de modo que esa voluntad de obrar en nombre de otro no se manifiesta, no coinciden su declaración y su voluntad, ya que emite una declaración en el sentido de concertar un negocio en nombre propio, cuando en realidad quiere actuar en nombre del representado. Este oculta la verdadera representación. El representante actúa en su propio nombre e impide al tercero que contrata con él saber quién es el representado. El tercero no puede reclamar ni ser reclamado por el representado. En las relaciones internas entre éste y su representado se establecerán los efectos básicos de la representación, como la transmisión de los derechos adquiridos por el representante en interés del representado. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Abel Escobar
y vamos a continuar con la exposición sobre la representación de los negocios jurídicos con los tipos de representación, en este caso la representación activa y la representación pasiva. Iniciamos indicando que existen las tres figuras principales en los negocios jurídicos o en la representación de los negocios jurídicos, las cuales son el representado, el representante y la contraparte. En este caso, el representado es una persona que no quiere no quiere o no puede hacer el negocio por sí misma, y para eso otorga pues, el poder a una segunda persona. Digamos que por muchas razones, una persona digamos de negocios muy ocupada y que debe estar en varias partes al mismo tiempo, solicita pues a otra persona y le da el poder para que realice el negocio jurídico. O una persona que no se lleva con otra persona, no quiere estar de frente con otra persona, otorga el poder para que esta otra persona realice el negocio jurídico. El representante, que es la persona que va a realizar el negocio jurídico en nombre del otro o en beneficio del otro, y la contraparte, que es la otra persona con la cual se va a hacer el negocio jurídico. Dicho esto, podríamos entonces hablar de la representación activa y la representación pasiva del negocio jurídico. Para iniciar, diríamos que para hablar de una representación activa del negocio jurídico, el representante debe emitir la declaración de voluntad de su representado o su cliente, o realizar el negocio jurídico en nombre de su cliente. Llamamos la atención o la observación de que cuando hablamos de emitir, es el representante el que debe manifestar la declaración de voluntad a la contraparte, ya sea que sea oferente o que sea aceptante, dependiendo de cuál vaya a ser su papel en el negocio jurídico. Y podríamos hablar también de una representación pasiva, cuando el representante recibe la declaración de voluntad y la manifiesta a la contraparte. Esta manifestación de voluntad debe ser perfecta. Buenas noches, profesor. Hoy voy a hablar sobre la representación de otra figura. Se puede distinguir la representación de otra figura con la que presenta metas comunes, como el NITUIS. Esta figura se caracteriza porque una persona actúa en nombre de otro frente a un tercero, limitándose a transmitir una voluntad negocial, es decir, es el autor material del negocio. El NITUIS se limita a transmitir una voluntad negocial ya formada por el principal. El mediador se limita a aproximar a las partes a medida entre ellas, pero no concluye nunca ningún negocio. Hoy se halla regulado en la Ley 6 de 2012 del 6 de julio. El contrato a favor del tercero lo admite el artículo 1258.2 del Código Civil. Si el contrato contuviera alguna estipulación a favor del tercero, este podrá exigir su cumplimiento siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de haber sido aquella revocada. Extinción del poder de representación. Debemos tener en cuenta el artículo 1423 del Código Civil, donde nos dice: el mandato se acaba por su revocación, por su renuncia o incapacitación del mandatario, por su muerte, interdicción judicial, quiebra o insolvencia del mandante o del mandatario. El mandato se extingue también por la incapacitación sobreviviente del mandante, a no ser que él mismo se hubiera dispuesto a su continuación o el mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciado conforme a lo dispuesto por este. En este caso, el mandato puede terminar por resolución judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o posterior a la instancia del tutor. Muchas gracias. Como conclusión, tenemos que la representación crea negocios jurídicos donde se hace la distinción de la persona que hace la declaración de voluntad y aquel sobre quien recaen los efectos de dicha declaración. También de manera jurídica, la representación consiste en que el representante celebra
un negocio jurídico para que éste considere respecto a sus efectos jurídicos como un negocio que como un negocio propio de la persona que representa. Muchas gracias.